¿Quién pierde? Me pregunto yo después de haber presenciado lo que presencié el día de ayer. Y después de mirar hoy la prensa, de ver ayer los noticieros. ¿Quién pierde? Pierde el país al que no se le cuentan las cosas, con una prensa de espaldas a su realidad, porque han resuelto ponerle la campana neumática al presidente Uribe y a la campaña de Uribe Centro Democrático. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Quien pierde es la verdad. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad, decía Jean-François Revel en uno de sus libros colosales. Y este libro es el que está dedicado, el conocimiento inútil, la connaissance inutile, dedicado a mostrar cómo la prensa había creado unos artificios que habían impedido que los habitantes del mundo conocieran la verdad sobre lo que había sido la tiranía comunista expandida por tantas regiones del globo, y mirando solamente los defectos y los vicios de un capitalismo que con todas sus contradicciones y sus limitaciones era el único que producía libertad, desarrollo y democracia, es decir, un mundo libre. Eso lo decía Jean-François Revel, y que si Jean-François Revel estuviera vivo y viviera en Colombia, hubiera dicho lo que nosotros estamos tratando de decir. Ayer en Acore, en la Asociación de Oficiales de Retiro de las Fuerzas Militares, estuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero no estuvo solo, estaban todos los medios de comunicación, sin faltar ninguno. La zona de prensa era nutrida, era amplísima, tal vez esperando que el presidente cometiera alguna equivocación, no lo sé, tal vez esperando que hubiera algún exabrupto en esa reunión que les permitiera hacer noticia. Hemos visto los noticieros, hemos visto la prensa y con verdadero estupor nos hemos dado cuenta de que todo se guarda en silencio, mientras se habla de las peleas en las cantinas y de los últimos desarrollos de una investigación por alguna tragedia cotidiana como las muchas de las que tenemos. Se le quita al país la realidad sobre un acontecimiento como estos, porque el discurso de Álvaro Uribe Vélez ayer en Acore fue un discurso para la historia. Un discurso en el que se le contaba a la nación qué era lo que le estaba sucediendo y cuáles habían sido los resultados de un gobierno que había resuelto traicionar todos los postulados sobre los cuales se edificó su campaña y que constituían la base de su gobierno para ser honesto y para ser leal al pueblo que lo eligió. Cuando ese gobierno resolvió traicionar todos esos postulados y dedicarse a gobernar por una mentida paz, produjo unos efectos, produjo unas realidades. ¿Cuáles? Las que describió el presidente Álvaro Uribe Vélez ayer. Eso cómo no se le cuenta al país. La intervención del presidente Uribe fue pausada, mesurada, llena de información precisa, llena de datos, cargada de mensajes, de un altísimo contenido de pensamiento conceptual y con una vocación hacia la realidad que es la primera característica del presidente, que hace filosofía, que hace gran pensamiento, pero siempre para conectar todos sus equilibrios ideológicos con la realidad a la que se está refiriendo. Pues ni una sola palabra sobre aquello. Y ahí estaban todos los oficiales en retiro de las fuerzas militares que físicamente podían caber en Acore. Si no había más era simplemente porque no había espacio. Allá estaba, por supuesto, quien representa la esperanza de centenares de miles de familias, de oficiales y de soldados en retiro. Allá estaban reunidos alrededor de Tania Vega de Plazas, la mujer que representa a la familia militar. Y allá estaba uno de los almirantes más importantes que ha tenido Colombia y que fue además como civil, porque ha demostrado una capacidad gerencial gigantesca, la capacidad de organizar unos juegos en Cartagena y de construir unas instalaciones y de poner a Cartagena en condiciones de recibir miles de turistas, el almirante Arango Bachi. Allá estaban todos ellos. Y el presidente Uribe habló y la gente se estremeció escuchando aquel debate al que además asistieron
personajes muy importantes de la lista de Uribe Centro Democrático, por casualidad en su inmensa mayoría mujeres, porque es que hay realidades que se quieren esconder, así como se esconde al presidente Uribe, así como se esconde el hecho de una nueva generación que asume las riendas del poder. Aquí llaman renovación de los partidos la presencia de Serpa y la presencia de Gerlain. Ambos son mayores que yo. ¿Cómo estaremos para la renovación política en el país? Esta es la hora en que esos señores debían dedicarse a pensar o a producir o a escribir o a opinar a la distancia de las realidades que empiezan a desbordar a una generación que tiene que ser reemplazada por otra nueva, como la generación que estaba allá, como las realidades que estaban representadas en la reunión de Acori, de las que no se dice una sola palabra porque el mandato es campana neumática. Como tampoco dice nada la prensa sobre la lista uribista a la Cámara de Representantes por Bogotá, que tiene también unos mensajes claros. Y eso no son listas de las que llaman abiertas para que cada uno vote por el que quiera y para que se peleen a dentelladas por los puestos, a dentelladas por los votos que vayan a depositarse en las urnas. No, aquí hay una organización y aquí hay una disposición y aquí hay una jerarquía que se le ofrece a la gente. Y los tres primeros renglones de la lista para la Cámara de Bogotá son 3 mujeres, encabezadas por María Fernanda Cabal. Es que, señores, Uribe Centro Democrático, que le niegan el nombre porque le tienen miedo a estas realidades, es una renovación generacional y es la primera vez que de verdad se le da espacio a la mujer. Hoy estamos celebrando las glorias y la grandeza de un hombre como Mandela que ha fallecido. En el año de 1957 a la mujer se le dio el voto. En el año 2014 la mujer aparecerá por primera vez como elemento decisivo dentro de la estructura política del país y eso será con la lista de Uribe Centro Democrático. Y por eso le tienen tanto temor, y por eso tiemblan, y por eso no saben qué hacer ante esas realidades, las que presenta Álvaro Uribe Vélez en su discurso, las que representa y significa una nueva generación, como la de Fernando Nicolás Araujo, este joven que ha resuelto dejar todas sus posibilidades inmensas, gigantescas en el sector privado para dedicarse a servirle a la nación con altísima preparación académica, pero además con el fuego de sus jóvenes años dispuesto al servicio de Colombia. A eso hay que cerrarle el paso. ¿Cómo? La campana neumática, que nadie diga nada. El país, señores, el país real, el país profundo, la Colombia honda, tiene un compromiso: hacer saber estas verdades boca a boca, hacerle conocer a la nación que hay un horizonte nuevo, que hay una esperanza, poner de presente ante los colombianos que no todo está perdido y que no todo puede ser un sartal de mentiras para suplantar la realidad. Tenemos un deber, tenemos que comunicarnos entre todos para vencer esta campana neumática que, muy llena de mermelada por todas partes, se opone a que la verdad surja. No contradiciendo, porque eso ya sería el discurso y estamos dispuestos a ese discurso y ese lo entenderíamos. Es la ignorancia de los asuntos y de los temas fundamentales del país. ¿A quién le hace eso daño? ¿Nos atrevemos a contestar otra vez? Le hace daño, por supuesto, a la gente que no tiene acceso directo a esas verdades, pero le hace más daño a esos medios de comunicación que traicionan su misión, que traicionan lo esencial, la parte fundamental de su posición en la vida social y detrás de unos intereses políticos le niegan al pueblo colombiano la verdad y la oscurecen y la traicionan. Nosotros seguiremos en la nuestra y por eso tenemos cada día más oyentes, más gente que se acerca a la hora de la verdad, no porque sean sabias las cosas que decimos, sino porque estamos revelándole al mundo y especialmente a Colombia lo que todos los demás quieren dejar en la ignorancia, quieren dejar a la sombra. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.